Bueno, como les decía antes, la primera parte es una parte en la que hemos trabajado el profesor Leña y yo, y se refiere a una parte desde el punto de vista de abordar los problemas desde el punto de vista institucional, más general, y plantearlos, digamos, desde casi desde el punto de vista macroeconómico. Bueno, creo que es importante situarnos, en primer lugar, situarnos en dónde estamos y qué es lo que podemos esperar de los próximos años en materia de actividad económica y en materia de empleo. Porque no es lo mismo hacer un razonamiento en épocas de crisis, en épocas de recesión, incluso que en épocas de expansión o de principio, inicios de una expansión económica. Aunque los temas de educación y formación son temas que siempre se tratan en el medio y largo plazo, sin embargo, tenemos una coyuntura económica determinada que va a condicionar y que condiciona pues, la trayectoria hacia el futuro. Por tanto, es importante, en primer lugar, que nos situemos dónde estamos. Bueno, pues, dónde estamos desde el punto de vista de la actividad económica y desde el punto de vista de la crisis económica que se ha vivido a partir del 2008. Llevamos en Canarias 11 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Es decir, parece que la etapa de tasas de crecimiento negativas o tasas de variación negativas del PIB han quedado atrás de momento y que la expansión económica, el crecimiento de la actividad económica es un hecho. Si contemplamos los últimos 12 meses, solo en 12 trimestres, solo en el tercer trimestre del año 2014 la tasa de crecimiento trimestral ha sido negativa del PIB. Cito a el ISTAC, Contabilidad Trimestral de Canarias, elaborada por el ISTAC. Si tomamos las tasas de crecimiento interanual, pues también nos dicen que el crecimiento es ya un crecimiento positivo sólido. Por tanto, primer aspecto. Segundo aspecto, si la actividad económica crece, el empleo crece. En las actuales circunstancias hay una relación de unidad entre la actividad económica y la población ocupada. Prácticamente por cada punto que crece la actividad económica, crece un punto la población ocupada. Esto que se dice por ahí, de que se crea empleo a partir del 2,5% de crecimiento del PIB, esto no es así. En cuanto hay actividad económica, hay crecimiento del empleo. Por tanto, segundo aspecto que yo creo que es importante para situarnos. Así que lo que podemos esperar es crecimiento del empleo de aquí a unos cuantos años por delante. Tercer elemento que me parece importante también para situarnos. Hay una correlación, esto prácticamente en el mundo, entre las tasas de empleo y los niveles de estudios terminados de la población ocupada. A mayor nivel de estudios terminados, también la tasa de empleo es mayor. Con carácter general, con independencia de que en alguna región, en alguna comunidad autónoma y en los niveles intermedios del sistema educativo esto se invierta, pero en general es así. Y hay una correlación negativa entre las tasas de empleo, las tasas de paro y el nivel de estudio terminado de las personas, por tanto de la población ocupada. Esto es con las tasas de actividad también, pero bueno, esto es un comportamiento prácticamente general de esas pocas cosas que en economía se pueden comprobar en todo tiempo y lugar. No creo que haya muchas más que esto. Por tanto, tercer asunto, la capacidad para obtener un empleo está determinada por el nivel de estudios alcanzados,
o lo que es lo mismo, cuando se tiene un mayor nivel de estudios, se tiene una posibilidad de inserción en el mercado de trabajo mayor que si se tiene un menor nivel de estudio. Y esto es relativamente independiente de eso que se llama el modelo económico de cualquier lugar. Es relativamente independiente de la capacidad productiva y del estilo de empleo que exista en cada lugar. Es muy importante esto, me parece, porque si lo confundimos podemos despistarnos mucho. Si les parece, pongo un ejemplo extremo y estúpido, pero para que se entienda lo que quiero decir. O sea, si nosotros tuviéramos 100 empleos en Canarias de ingenieros de camino y tuviéramos 100 parados sin ninguna titulación, esos 100 empleos no se cubrirían con las 100 personas que no tienen la titulación. Y al revés, si tuviéramos 100 empleos de peón de la construcción y tuviéramos 100 ingenieros de camino en paro, los ingenieros de camino o se van o trabajan de peones de la construcción. Esto es, el nivel de empleo lo que da, el nivel de estudios lo que da es una mayor posibilidad de diversificación de la oferta de trabajo en distintos niveles de empleo. Pero son dos problemas distintos. Bueno, entonces, esto es un aspecto interesante para el futuro. Bueno, ¿qué va a pasar con los empleos en Canarias? Es más, ¿qué va a pasar con los empleos en Europa? Los informes que hay sobre las distintas agencias, observatorios, etcétera, en la Unión Europea nos dicen que se está produciendo en toda Europa lo que se llama la polarización. Esto hace años el pensamiento radical lo llamaba la segmentación. Bueno, pues ahora hay una nueva segmentación, una polarización de los empleos. Están creciendo los empleos jerárquicamente más altos, están creciendo los empleos jerárquicamente más bajos y están reduciéndose los empleos intermedios. Es decir, se está produciendo en toda Europa una polarización de los empleos. Luego, probablemente estamos creciendo, vamos a crecer en los próximos años, se está creando empleo, probablemente se siga creando empleo en los próximos años, pero esos empleos tienen estas características de polarizarse, desapareciendo relativamente los empleos jerárquicamente intermedios y de retribuciones intermedias. Esto también es la base de la desigualdad, como decía la vicepresidenta antes. Bueno, estas serían pautas esenciales para entender de lo que estamos hablando. Porque luego hay otras, por ejemplo, las tendencias es a que la oferta de trabajo vaya cayendo en el futuro. En fin, hay otro tipo de cuestiones que me parecen menos importantes desde el punto de vista de contextualizar lo que nos planteamos. Entonces, en este contexto de crecimiento económico moderado, es en el que debemos precisar, y en este contexto de polarización es en el que debemos precisar cuáles son las transiciones posibles entre el sistema educativo y el mercado de trabajo en general. Debo decir además que lo que hoy se discute en todo el mundo, en la academia, es si estamos ante un estancamiento secular. Dicho de otra manera, la hipótesis del estancamiento secular es de los años 30. Hansen definió el estancamiento secular y hoy en día Larry Summers lo ha retomado, esa idea. ¿Qué significa el estancamiento secular? Significa que las economías post-crisis ya no van a crecer al ritmo que crecían antes y que además no van a crear el empleo con la misma intensidad que lo hacían antes. Esto es lo que se llama el estancamiento secular. Las tasas de interés tan bajas ya no pueden seguir bajando más allá de lo negativo, como en muchos casos es en este momento, y la inversión no reacciona ante estas tasas de interés negativo.
entre otras cosas porque la inversión solo en el 8% va al aparato productivo, el resto del gasto en inversión se llama inversión, pero en realidad es comprar y vender activos financieros que existen en el mercado. Bueno, pues esta es la tesis y esto es lo que hoy se está discutiendo en el mundo de la academia, de los institutos de investigación, etcétera. ¿Estamos ante una situación de estancamiento secular o no estamos ante una situación de estancamiento secular? O dicho de otra manera, las tasas de crecimiento, aplicándolo a la economía de Canarias, van a estar en torno al 2 y pico, 3% durante mucho tiempo, y esto va a hacer que se cree aproximadamente el mismo porcentaje de empleo, población ocupada, que no es lo mismo, pero más o menos similar. ¿Estamos o no en ese plan? Bueno, pues este es otro aspecto para la discusión, pero ahí está. Bueno, y en este contexto paso ya a las propuestas. En primer lugar, el próximo año es un año especialmente importante estratégicamente para Canarias, para todas las regiones de la Unión Europea, pero particularmente, hablamos donde hablamos, para Canarias y las regiones ultraperiféricas. Próximo año, bueno, empezando por lo que ya está. En septiembre último se acordó por los presidentes de las regiones ultraperiféricas elaborar un nuevo memorándum para presentarlo a la Comisión Europea para que los estados lo presenten en la Unión Europea, que es el acto previo, tradicional, a partir del cual se empieza la discusión sobre la nueva estrategia de las regiones ultraperiféricas para después del 2020. Lo que está previsto es que en marzo se celebre en Bruselas el Foro de Regiones Ultraperiféricas y a finales de año, en noviembre, prácticamente noviembre, la fecha puede cambiar, pero si todo va según lo previsto en noviembre, exista una comunicación en donde se fije la estrategia de la Unión Europea respecto de las regiones ultraperiféricas. Pues bien, este año próximo es un año de discusión estratégica. Es un año de discusión estratégica post-2020. Y en el caso que nos ocupa, en esa discusión, Canarias puede intentar introducir algunos aspectos importantes en relación con la inserción en el mercado de trabajo, con las ayudas, con los estilos, con los planes que pueden posibilitar una mejora de los canales de inserción de los distintos niveles del sistema educativo en el mercado de trabajo y el retorno, el paso después de estar en el mercado de trabajo, el retorno al sistema educativo y la combinación de mercado de trabajo y sistema educativo. Podemos o somos capaces de abordar una propuesta determinada que mejore la inserción y que conecte con las estrategias globales de la Unión Europea para Canarias y para el resto de las regiones ultraperiféricas, de tal manera que en esa comunicación de otoño figure ya un avance de estas cuestiones. Pues este es un planteamiento estratégico, yo creo que sí, pero puede que haya personas que digan que no. Yo creo que podemos establecer conexiones con la Unión Europea en este sentido y con el resto de las regiones ultraperiféricas. Y el primer paso es el memorándum y el segundo paso es marzo, Foro de las Regiones Ultraperiféricas en Bruselas. Segundo aspecto. Nosotros hemos perdido el Plan Integral de Empleo de Canarias. Todos los años, en los presupuestos generales del Estado se establecía pues, las dotaciones suficientes para el Plan de Empleo de Canarias. Esto se perdió con en este periodo de austeridad y de reducción del gasto público, se perdió. Posiblemente lo recuperemos de alguna forma. Podemos animar, establecer determinados criterios de tal manera que le demos contenido
al retorno del Plan Integral de Empleo de Canarias en unas nuevas circunstancias políticas. Yo, obviamente, si lo planteo es que creo que sí. Ahora, me gustaría, si fuéramos capaces, de puntualizar más el contenido del Plan Integral de Empleo de Canarias. Sobre la base de la revisión de lo que hemos hecho en el pasado, pues creo que valdría la pena repensar. Ya sé que es un paso más, es decir, ahora estamos en a ver si lo recuperamos. Y ya yo estoy diciendo, bueno, a ver si lo concretamos. Bueno, me vas a decir, bueno, espera un momento. Pero ahí está. En tercer lugar, tenemos pendiente la discusión de los aspectos económicos del régimen económico fiscal de Canarias. Hay un acuerdo del Parlamento de Canarias de abril del 75, del 2015, en el que se incluyen algunos aspectos relacionados con la inserción. Bueno, esto hay que, obviamente, hablarlo con Economía y con Hacienda, y obviamente hay que darle contenido. Es una declaración y es un avance, pero podríamos ser capaces de avanzar un poco más y concretar un poco más lo que el Parlamento ha aprobado para que el Gobierno se sienta, el Gobierno y el resto de los partidos se sientan comprometidos y convencidos, como se dice en términos, una palabra que le gusta mucho a los economistas, persuadidos de que es interesante darle contenido a esta parte del documento ya aprobado. Pues obviamente yo creo que sí. Y por último, hemos avanzado algo, pero muy poco, en programas conectados con el resto de las regiones, programas de empleo conectados con las regiones ultraperiféricas. Algo hemos hecho, hay un foro de empleo de las regiones ultraperiféricas y algo se ha avanzado, pero se ha avanzado muy poco y muy lento. Yo creo que podría ser interesante aprovechar la experiencia que se ha tenido durante todos estos años y avanzar en programas de empleo comunes, y conecto otra vez con la primera de las propuestas de esta intervención, de tal manera que podamos, conjuntamente con el resto de las regiones ultraperiféricas, plantear algunos temas comunes de inserción en el mercado de trabajo. Por ejemplo, algo que tenemos en común todas las regiones ultraperiféricas son los temas de transporte, de accesibilidad y ahí de la economía, conectado con esto de la economía verde. Podemos establecer un programa de empleos relacionados con las energías limpias, etcétera, etcétera, y conectados con los sistemas de transporte, cuestión esta que es clave en todas las regiones ultraperiféricas. Ahí tenemos intereses comunes, pues yo creo que sí. Bueno, estas serían las propuestas de carácter estratégico, digamos, al nivel más general desde el punto de vista estratégico. Y ahora vamos a descender un poco más en ese nivel de planteamiento estratégico con la intervención de don Carlos Lain.